juicio tiene dos vertientes. Obviamente, en un país donde hay tanta corrupción como en Guatemala, es una vertiente que lacera la sensibilidad pública porque hay tanto delincuente en funcionarios públicos en ejercicio que verdaderamente uno esperaría que no tuvieran ese privilegio. Sin embargo, si permitimos, por ejemplo, que la oposición política demande civil, penal, laboral y administrativamente a un alcalde, a un diputado o a un gobernador sin ninguna restricción en lo absoluto, es imposible que no se detenga al funcionario público en su actuar y entonces tenga que estar en audiencias y defendiéndose todo el día a cambio de, digamos, no tener esta inmunidad. Inmunidad no es igual que impunidad. La inmunidad puede ser retirada y el hecho que puede ser retirada es la orden del juez de la sala, que ha retirado la inmunidad al señor alcalde de Fraijanes y también al alcalde de la Antigua. Así es que no es algo que esté blindado, ni mucho menos, puede ser retirado y obviamente tendrá que hacerlo con los indicios de un juez pesquisidor. Vámonos a las redes, veamos qué nos dice nuestra compañera Carolina Quiñones. Dice: se confirma sentencia de 3 años de cárcel para expresidente del Congreso Eduardo Meyer Maldonado por el caso de los 82,8 millones. José Abascal: autonomía total de Medrano en gobernación departamental de Guatemala en los últimos 3 periodos. José Met: se debe dar mayor capacidad de acción a la Contraloría de Cuentas, depositar en el Ministerio Público, nos dice Eddie Solares. En un principio nadie, pero nadie en Guatemala tendría que tener inmunidad, luego aplicar la ley al centavo, nos dice Eddie Solares. Lucrecia Marroquín: que no sea como la vergüenza de Meyer, nos dice Lucrecia. Saraí: lamentablemente el gobierno está lleno de ladrones disfrazados de políticos. Y Prinstav nos dice: jaja, que lo fusilen, si ya nadie va a querer robarnos, así ya nadie va a querer robarnos. Realmente el tema de la corrupción en las alcaldías, como lo hemos comentado durante varias semanas, no es solo en las alcaldías, es en los ministerios, en las secretarías, en toda entidad pública. Vamos. ¿Se acuerda usted, Giovanni, del famoso caso de Fonapaz en la compra de unas pilas? Si usted no puede comprar unas pilas a un precio adecuado, realmente no puede comprar absolutamente ni un bolígrafo, lo puede comprar a un precio real. Sí, yo diría que tendríamos también que evaluar casos exitosos de compras estatales. Habría que, por ejemplo, analizar el caso de Bureau Veritas, por ejemplo, que es una multinacional suiza que hace las compras para el gobierno colombiano, ¿no? Esta es una multinacional que se dedica a colocar contratos de gobiernos en el mundo entero y califica no solo la veracidad y la calidad del oferente, sino también que cumpla con los requisitos, digamos, objetivos y abiertos que el contrato establece. Así es que creo yo que se puede hacer a través de Bureau Veritas en Guatemala. Creo también que entre más publicidad haya para la ley de compras y contrataciones y más rápida sea la ley de compras y contrataciones en adquirir los bienes y servicios, esto estará mejor. Obviamente Guatecompras es un avance al sistema anterior. El sistema anterior era muchísimo más corrupto que el actual, pero hay mucho por mejorar. Se tiene que mejorar la calidad de los contratos, tiene que existir una base de datos de todos los contratos, tiene que haber una base de datos sofisticada y con referencias cruzadas de todos los proveedores del Estado, y se deben hacer referencias cruzadas entre las personas que cometen delitos en el Estado y los familiares y miembros inmediatos, según la ley de probidad, del entorno familiar de cada funcionario. Debe ser prohibido con años de cárcel el ser contratista del Estado si se es pariente de un funcionario público, y deben lograrse condenas con evidencia demostrada duras de por lo menos 20 años de cárcel. Vámonos a las redes. César Dávila: la empresa de la familia Medrano cobró 11,9 millones por cobrar al Yusi en Fraijanes. Fernando Hernández: eso parece tan imposible como lograr que los diputados sean honrados, trabajadores o sobre todo no corruptos. Creo que sería solo por un milagro. Alejandro Mayorga: si se llegara a auditar el accionar de los alcaldes de la República, no sé, pero calculo que la mayoría ha cometido más de un acto ilegal. Lo único es que ojalá los alcaldes actualmente acusados de cometer delitos lleguen a condenas y no sean como siempre, que se sacuda Guatemala, solo llamaradas de tusa, nos dice Alejandro. Vámonos a Twitter, lo que se está tuiteando en estos momentos en vivo, para que usted tenga también referencia de qué es lo que está sucediendo. Y nos dice: en este instante, Prinstav, fiscalizar cada movimiento que haga cada alcalde para que sea más difícil un fraude y un seguimiento desde el primer día. Rudy Colop: ser juzgado y condenado como cualquier guatemalteco, esto refiriéndose al tema de la inmunidad. Miguel Ángel: es el primer pez chico a ser juzgado y los peces grandes
¿Cuándo van a investigar los negocios de Arzú en la municipalidad? Freddy Castellanos, cárcel e inhabilitación política de por vida, es lo que sugiere. Vamos a seguir con los comentarios, pero antes le vamos a dar la bienvenida, uniéndose a este panel de análisis y también a la discusión, al señor Hugo Navales. Hugo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches, Giovanni, y buenas noches también a nuestros televidentes. Estamos tocando el tema, Hugo, acerca del retiro de la inmunidad al alcalde de Fraijanes y también, por supuesto, el tercer proceso de antejuicio en contra del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, y por supuesto un tema que afecta al poder local, que afecta a la ciudadanía, a lo más cercano dentro de las estructuras de poder. Lo más cercano es el alcalde, y le estamos hablando de un caso que además lacera, porque es el cobro de un impuesto, vamos, que le pega. Cada vez que le llega a usted el cobro del YUSI es, hombre, hay que pagarlo, y es un impuesto que pega duro, y aún así es corrupto. Lo escucho, Hugo Navales. Bueno, básicamente con respecto a esa cercanía que supuestamente tienen los alcaldes, quienes promovemos o quienes creemos que la descentralización es una de las soluciones para Guatemala, pues nos resulta lamentable ver que precisamente los gobiernos que están más cercanos a la población son aquellos que en este caso están resultando con niveles muy altos de corrupción. Se supone que al estar más cercanos a la población y a la población estar más, digamos, directamente relacionada con ellos, pues tienen mejores capacidades para fiscalizarlo. Sin embargo, eso no está resultando así. Lamentablemente son las autoridades del Estado quienes terminan persiguiendo a estas, y del gobierno central, digamos, como el caso del Ministerio Público, quienes terminan persiguiendo a estos alcaldes. Al final, lo que falla fundamentalmente es la auditoría social. Es decir, la variable independiente en este caso siempre va a ser la auditoría social. ¿Por qué? Porque podemos pensar que los políticos pueden ser morales o inmorales, es decir, podemos asumir que van a ser buenos o malos, que van a tener buenas intenciones o malas intenciones, pero como no conocemos lo que van a hacer, no conocemos exactamente para qué camino van a tomar, es la ciudadanía la que está llamada a estar vigilante durante toda la gestión de un gobierno, en este caso municipal. Y bueno, pues el resultado de no tener esa práctica ciudadana es lo que estamos viendo ahora. Vamos a las redes, Miguel Ángel. Para elegir alcaldes mafiosos hay que educar al pueblo para que sepa elegir. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Rafael Piotevín nos dice: la única forma de evitar esta corrupción es con la participación de la ciudadanía e implementando las auditorías sociales. Nos dice Sara: la cárcel sin derecho a fianza ni medida sustitutiva, pero hay que fiscalizar. Steve 27007, quizás imponiendo penas estrictas para un presidente, penas reales, que no paguen fianzas de 25,000 cuando se robaron millones. Saraí: les quitan la inmunidad, pero no dejan de tener cuello en el Estado. José Abascal: una pena de 30 años inconmutables, extinción de dominio de toda la familia y prohibida de por vida la participación política, es lo que sugiere él como pena. Una mente brillante nos dice, pasando canales bien noticiero: ¿qué le pasa al conductor? ¿Por qué habla así? ¿Quién te hizo daño? Nadie. Es simple y sencillamente una forma de conducir. Ivette nos dice: prisión con pena máxima inconmutable, cualquiera que fuera el delito en la ejecución de su cargo. Jonathan Ardón: la solución es que los ciudadanos correctos, honrados, seamos valientes y ocupemos puestos que ocupan los corruptos. A mí me parece que esa también es una solución. Durante varios años, ya prácticamente décadas, el ciudadano honesto, la verdadera gente, el verdadero talento honrado y brillante de este país, se abstiene de participar de las funciones del Estado por no arriesgar su nombre. Lo escucho, Jennifer. Y esa es nuestra desgracia, ¿verdad, Juan Carlos? Teniendo gente preparada, teniendo gente brillante, teniendo gente honesta para que ejerza la función pública, esa gente, por una cultura de miedo y de rechazo a la política, lo que hacemos con eso, entonces, los ciudadanos honestos y honrados que queremos ver un país distinto, es facilitarle las cosas al perverso, al ladrón y al marrullero. Tenemos que participar. Tenemos que pasar por el trabajo duro de aprender a hacer política bien hecha, de aprender a hacer política frontal, y no es cierto que todos los alcaldes y diputados son lo mismo. Gabriel Orellana fue diputado, el licenciado Soto fue diputado, Rosa María de Frade fue diputada, Skinner Clé fue diputado,
Mario Monteforte Toledo fue diputado, etcétera, etcétera. Amílcar Méndez fue diputado, Ninés Montenegro es diputada, Leonel Lira es diputado, Luis Pedro Álvarez es diputado. O sea, no es cierto y no podemos generalizar y decir que todos los diputados son lo mismo porque no es cierto. Tampoco podemos decir que todos los alcaldes son lo mismo. Por ejemplo, usted el alcalde de San José Pinula, por ejemplo, usted el alcalde de Pachalum, por ejemplo, están muchos alcaldes que hacen su trabajo bien y son reelectos debido a su buen trabajo. Así es que el mejor aliado de la corrupción es la indiferencia ciudadana y la no participación de los honrados, de los brillantes, de los honestos que hay por miles. Y en esa derrota, la derrota de esa apatía y esa actitud de no participación es donde estará el renacimiento de la República. Lo invito a usted a que siga participando a través de las redes sociales. Nuestro hashtag es a las 10 p.m, nuestra cuenta @Canal Antigua, nuestra cuenta en Facebook, búsquenos como Canal Antigua. Esta noche interactuando con usted, Hugo Novales, @UNC, Giovanni Frati, @Frati Giovanni y un servidor Juan Carlos Sandoval, @JK Sandoval _. Antes de ir a la pausa, le presento más noticias.